Listo. Carlos ya llegó, ¿cierto? Sí, señora, profe, hace ratito. ¿Seguro? Lo juro, profe. Listo, no hay ningún problema. Carlos, tú que tienes más experiencia con aquello del trabajo, con aquello del derecho laboral, háblanos de los sindicatos. ¿Qué opinas de los sindicatos? Mm, uy, profe, es complicado. ¿Qué opino o qué sé? ¿Qué opinas? Mm, uy, lo que pasa es que, no sé, yo siento que es algo complicado como darle más facultades a ciertas personas y no a todas. Sí, pues lo bueno, por ejemplo, de un sindicato sería que estuviera en su totalidad todos los componentes de empleados de la empresa y pues para mí sí sería valedero, pero cuando solo son algunos y tienen su fuero y empiezan a exigir ciertas cosas que ya van más allá de lo que de pronto puedan creer, pues se vuelve incómodo también para las personas que no están dentro de este. Y pues es que tienen cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Ese es el Bueno, detalle. conforme a lo que tú me acabas de decir, entonces te hago esta pregunta. ¿Para qué un sindicato si no se va a mejorar las normas mínimas? Lo que pasa, profe, es que también hay que tener en cuenta una cosa, ¿sí? Cuando uno dice mejorar las normas mínimas, también hay que mirar las situaciones empresariales, ¿sí? Entonces hay sindicatos que no miran esas condiciones empresariales, sino sencillamente quieren es exigir. A ese es a mi punto. Por eso digo que los sindicatos tienen cosas buenas y cosas malas, pero si tu mínimo no es malo, si no es promedio, está, digamos, no solo está dentro de lo regular, dentro de lo normal y dentro de la norma, sino que puede estar un poquito más arriba y empiezan a exigir muchas más cosas. Conozco un caso de un sindicato que estaba exigiendo casas, ¿sí? Que le subsidiaran casas a todos los empleados, a todos los sindicalistas, no a todos los empleados, sino a todos los sindicalistas. Entonces es absurdo, ¿sí? Aquí, si el sindicato se crea es para el beneficio de todos los empleados de la empresa, no para solo los que tienen el fuero sindical, ¿sí? Digámoslo de esa forma, profe, ¿sí? Porque es que, Listo. digamos que es mi forma de verlo, ¿sí? Si el sindicato se crea es para todos los empleados. Tendría que ser para todos los empleados, porque si no, ¿para qué buscar esa mejora laboral si no es para todos? Dejaría su connotación sindical para mí. Bueno, hay varias cositas y varios temitas que vamos a ir aclarando conforme vaya pasando el tiempo. ¿Listo? Otra pregunta. ¿Aquí hay alguien algún familiar, tío, papá, abuelo, hacía parte de un sindicato? Sí, Andrés, cuéntame. Pues mi padre hacía parte de un sindicato. Tu Bueno, papá. hace parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, hay varios sindicatos. Mm, Entonces se pasó de uno a otro sindicato que ahorita se llama Hacer Justicia, si no estoy mal. Y, y bueno, ¿cuál sería la otra pregunta? ¿Y cuál es la experiencia que tú como hijo de sindicalista ves frente a los sindicatos? En el primer sindicato, mi padre tuvo muchos conflictos con el mismo sindicato porque por las cosas que, digamos, peleaban, digo yo, o bueno, discutían con la mesa directiva, mm, muchas veces no les beneficiaban a personas que mi papá decía que debían beneficiarles. Por ejemplo, mi papá es de carrera administrativa, entonces él decía que había que beneficiar a los de carrera administrativa, pero especialmente a los que no ganaban mucho, ¿sí? Porque para él era injusto que, por ejemplo, las personas que ganaran mucho tuvieran beneficios em, de por ejemplo, me acuerdo que había una discusión sobre los hijos que iban a vacaciones recreativas y todo eso, que eran con subsidio. Bueno, Mm, entonces, em, en ese sindicato tuvo muchos conflictos. En cambio, en el que está ahorita, me parece muchísimo mejor porque todos dialogan de una mejor forma, se hace una mesa de trabajo muy bien hecha, se hacen los puntos,
se hace una relatoría, incluso se habla con el ministro, con el viceministro, con el secretario, y todo es muy bien, si no es como a agarrarse, sino hacer un consenso. Entonces, por ejemplo, ahorita yo me acuerdo que estaban, bueno, ahorita no, ya desde hace como un año, ya discutiendo el hecho de ir al Ministerio de Justicia a trabajar, porque obviamente pues ellos tuvieron que irse a casa y algunos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo por cuestiones primero económicas. Mi padre decía que hay muchos que no podían ir a trabajar ahorita, o sea, ya, porque Duque hace unos mesecitos sacó una circular de que todos tenían que ir a trabajar presencial. Entonces el sindicato obviamente no le agradó porque, pues si bien hay algunos que sí tienen la facilidad económica para irse a Bogotá ya de una, hay otros que no estaban preparados. Entonces digamos que uno de los puntos era esos y pues haciendo todo bien, el ministro entendió y todo eso y pues dio la facilidad. Una pregunta, ¿tu papá hace parte de la junta directiva? La verdad no sé, No. pero él representaba al sindicato de él. Él era el Mm, vocero. entonces debe ser que hace parte de la junta directiva, supongo yo, por la función que realizaba. Bueno, este tema de los sindicatos es un poco álgido. Sí, vamos a encontrar posturas, sobre todo patronalistas o pro empresa, en los cuales odian a los sindicatos y tienen, ¿cómo llamarlo? Tienen un concepto frente a los sindicatos que si en mi empresa se crea un sindicato, se me acabó la empresa. ¿Sí? Y pues hay sí, tomarla con suave y su pitillo, ¿cierto? Por otro lado está el sindicato pro trabajador, ¿sí? O la postura pro trabajadora, que ve el sindicato como es, ¿sí? O sea, como debería ser para ayudar a los trabajadores, para ser voceros de lo que realmente se necesita en esa empresa y que va a favorecer no solamente al trabajador, sino al empleado. Y por otro lado, está el prosindicato de trabajadores, que son alcahuetas, ¿sí? O más bien que el sindicato es alcahueta con sus mismos trabajadores. Ese, o sea, esa fama que tenemos de los sindicatos, ¿sí? También la hemos generado nosotros mismos. Al ser, o sea, ahí sí como es que al tener esa malicia indígena que algunos se mofan y se enorgullecen, es que yo para qué voy a trabajar desde las 8 de la mañana si puedo llegar a las 8:30, ¿cierto? Entonces empiezo yo, como lo decía Carlos, a abusar de mis derechos, ¿sí? A abusar porque yo tengo fuero y como tengo fuero, entonces a mí no me pueden despedir, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y el sindicato alcahueta, ¿sí? Acolita ese tipo de conductas. Y ahí es cuando, hey, un momentico, para eso no está creado el sindicato. ¿Listo? Para eso es esta materia. Esta materia de derecho laboral colectivo, entonces vamos a observar cuál es la finalidad de la creación de un sindicato y cuáles son sus funciones, para qué es que están creados los sindicatos. Pero lo vamos a ver desde una perspectiva inicial, histórica. O sea, ¿por qué es que es importante esto del sindicalismo y de dónde vienen entonces las jornadas máximas, de dónde vienen las jornadas laborales, de dónde vienen los derechos a los descansos? Sí, porque eso no se levantó el Estado o las empresas, ay, pobrecitos mis trabajadores, les voy a dar jornadas máximas. No, 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 ¿cómo así que trabajando 18 horas al día? Ay, qué pecado, no, eso ni siquiera duerme. ¿Cierto? Entonces ahí vamos a ver eso, analizando un poquito de historia y también la idea es que ustedes con los videos podamos nosotros analizar ese tipo de situaciones que se presentaban anteriormente. ¿Listo? La clase del día de hoy entonces vamos a hablar de las nociones generales del derecho laboral colectivo. ¿Listo? Vamos a empezar el derecho laboral colectivo con diferencias en otras ramas del derecho y diferencias frente al derecho laboral individual. ¿Listo? Entonces,
El derecho laboral, ¿sí? El que conocemos, el que ya hemos estudiado, nace como necesidad a una justicia social, ¿sí? Recuerden que el derecho laboral regula una relación desigual, ¿cierto? ¿Por qué desigual? Entonces ya poníamos sin número de casos o de ejemplos en los cuales no podíamos hablar de que el trabajador era netamente libre para él decir, no, es que si yo quiero trabajar 8, 6 horas, pues yo le puedo decir a mi empleador, oiga, es que yo no voy a trabajar las horas que usted me está exigiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sencillamente el empleador lo va a entrar a despedir y detrás de ese pobre trabajador que se negó a trabajar, válganme la redundancia, 12 horas, 14 horas en el día, pues es que hay un sinnúmero de trabajadores atrás que está en igual o peores condiciones de necesidad, ¿cierto? Entonces, decíamos que en esa relación laboral no podíamos hablar de igualdad, que siempre una parte del contrato de trabajo iba a estar por encima de la otra y ese plus que se le daba al empleador o que tenía el empleador frente a su trabajador iba a servir para que lo dominara e impusiera condiciones que iban a ser desfavorables e incluso para la misma dignidad de este trabajador. Entonces, lo que entra a ser el derecho laboral, ya lo vimos, ¿sí? Es tratar de poner al trabajador con esos mínimos en una relación casi de igualdad, ¿sí? Que el empleador entonces, por estar por encima del trabajador, no podía abusar y disminuir esos mínimos que traía la ley, ¿cierto? Entonces, lo que hace el derecho laboral es regular esa relación laboral entre empleador y trabajador, buscando disminuir el máximo posible la brecha de desigualdad existente. ¿Sí? De ahí que nos trae unas reglas mínimas, una normatividad que va a consagrar los derechos mínimos del trabajador, de la persona del trabajador, que no puede devengar menos del salario mínimo, que no puede elaborar una jornada excesiva, mayor a las 8 horas, que si trabaja más de 8 horas, entonces que le reconozca los recargos adicionales, todo eso que nos sacó dolores de cabeza el año pasado, bueno, ahí sí que a más de uno nos salió como 2 o 3 canas, aparte de las que teníamos. Profe, con 20 años ya es que con canas su merced sí es terrible, bueno, ¿cierto? Entonces, todo esto lo entra a regular ese derecho laboral. Pero nosotros en esta materia vamos a evolucionar, ¿sí? Pero antes de evolucionar vamos a ver las diferencias entre el derecho laboral y las ramas del derecho civil. ¿Listo? El derecho civil, me imagino que ustedes ya habrán visto parte de derecho civil, nace o se origina a partir del derecho romano, ¿sí? Por allá de la época romana, y el derecho civil empieza a regular personas, ¿sí? O sea, ¿por qué es tan diferente el derecho civil? A pesar de que en un inicio se decía que la relación laboral o el contrato de trabajo, como era un contrato como cualquier otro, en el cual existían dos partes y que las dos partes podían acordar sus condiciones en el desarrollo de ese mismo contrato, se regulaba la relación laboral a partir del derecho civil. Pero entonces, los laboralistas, ¿sí? Un poquito izquierdosos y mamertos para su época, en esa época, ellos decían, no, un momentico, nosotros no podemos regular con el derecho civil las relaciones laborales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el derecho civil va a regular las personas, ¿cierto? Frente a las personas va a entrar a establecer cuándo nace una persona, cuándo se muere la persona, qué pasa con el nacimiento, cuándo adquiere capacidad, ¿sí? Todo lo relacionado con las personas. Ahí vemos algo del derecho laboral, tal vez, pero pues no podemos nosotros decir es que toda la relación laboral puede ser
reglada con normas del derecho civil. O al menos no frente a lo relacionado con las personas. Por el otro lado, el derecho civil también regula aquello de los bienes, como cuáles son las formas de adquisición, cuáles son las formas de transferencia de dominio, ¿sí? Hipotecas, obligaciones, bueno, todo lo que va a entrar a regular los bienes. Y pues como las personas no deben ser cosificadas, pues las normas de bienes no entran en este rango, o más bien no son adecuadas para regular relaciones de trabajo. Por otro lado, lo que hace el derecho civil es también regular la familia, ¿sí? Cuando hay obligación de una persona respecto a otra por un vínculo consanguíneo, civil o bueno, ¿sí? Todo lo relacionado con ese vínculo familiar, también existen unas obligaciones y unos derechos en esa familia propiamente. Y pues nosotros acá, el trabajador y el empleador no van a tener, o en la gran mayoría, tal vez en un 95%, no van a tener ningún tipo de vínculo consanguíneo, ¿cierto? Entonces, pues tampoco vamos a encontrar acá relación con el derecho laboral. Por otro lado, en contratos, entonces aquí era donde más se especificaba que o sea, que las normas propias de los contratos debían aplicarse al contrato de trabajo. Ustedes recuerdan el artículo 22 que nos mencionaba, no, el artículo 22 no, el artículo 23 nos decía, el contrato de trabajo, como cualquier otro contrato, tiene unos elementos esenciales. Y eso lo vimos también a la luz del Código Civil, ¿sí? No sé si recuerdan, del 1501. Entonces, hablaba de unos elementos esenciales, entonces nos remitimos al Código Civil y establecimos unos elementos esenciales, naturales y accidentales, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia? Entonces nosotros hablábamos, aquí el contrato, como es contrato, también tiene esas características propias que podemos encontrar en el derecho civil. Antes de ser un contrato de trabajo, los civilistas regulaban ese contrato de trabajo, esa relación laboral, a partir de un contrato de arrendamiento de servicios. ¿En qué consistía ese arrendamiento de servicios? Que yo contrato sus servicios y por esos servicios le pago, ¿sí? Y usted me va a prestar ese servicio. Así se denominaba, contrato de arrendamiento de servicios. Pero ¿qué pasaba? Como era un contrato, las condiciones eran regladas a partir de la voluntad de los contratantes. Entonces, el Estado tuvo que intervenir porque, como les mencionaba, aquí hay una parte que está jurídicamente y económicamente por encima de la otra y se ha aprovechado. Y esa autonomía de la libertad no era realmente auténtica. ¿Por qué? Porque al existir un dominio superior por encima del otro, pues se aprovecha. Entonces, tocó sacar el contrato de trabajo de esa parte de los contratos y decir, no, aquí no podemos nosotros hablar de autonomía de la voluntad, porque una de las partes no tiene libertad para fijar sus condiciones. Y como eso es así, nosotros como Estado vamos a intervenir en ese contrato, ¿sí? Y vamos a limitar la autonomía de la libertad del empleador. Sí, del empleador, porque recuerden que la autonomía de la voluntad del trabajador está limitada ante su necesidad de trabajo, ante su necesidad de capital, de dinero, para suplir sus necesidades. Y pues, quien tiene una autonomía, una libertad mayor es el empleador. Así que nosotros como Estado vamos a limitar esa autonomía. ¿A través de qué lo limitamos? A través del derecho laboral con los mínimos. Entonces, si bien es cierto, usted tiene autonomía de que si quiere pagar una empleada de servicio 2 millones de pesos mensuales, hágalo, ¿sí? Pero si usted quiere contratar a esa misma empleada de servicios domésticos y pagarle 500,000 pesos, pues ya no lo puede hacer, ¿cierto? Entonces entra a limitar esa voluntad.
Y por otro lado, el derecho civil regula la responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad. Responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual, cuando se causa o se genera un daño y la persona que origina ese daño entra a ser responsable y a resarcir ese perjuicio causado. ¿Listo? Esas son las diferencias entonces que tiene nuestro derecho laboral respecto al derecho civil. Ahora bien, ya nosotros hablamos frente al derecho civil. Ahora vamos a hablar entre derecho laboral. Sí, ya sabemos que el derecho laboral son unos mínimos, impone, sobre todo está orientado a la dignidad de la persona del trabajador, pero en nuestro mismo derecho laboral vamos a tener diferencias entre el individual, que ya conocemos, y el colectivo. ¿Cuáles son esas diferencias? Entonces, la fuente del derecho laboral individual va a ser el contrato, ¿sí? El contrato por una parte y la ley por la otra. ¿Por qué la ley va a ser la fuente del derecho laboral individual? Porque limita las condiciones que se fijan en el contrato de trabajo, ¿cierto? O sea, yo, si bien es cierto, puedo fijar unas condiciones de acuerdo a mi libertad, de acuerdo a mi voluntad, esa voluntad está limitada a lo que me dice la ley, ¿sí? Por otro lado, la fuente del derecho laboral colectivo ya no va a ser el contrato o la ley, sino va a ser la convención colectiva, ¿sí? Ya nosotros no nos vamos a ir a lo que nos dice la ley, sino que aquí en el derecho laboral colectivo nosotros somos quienes vamos a crear la ley, ¿sí? De allí que la fuente propia del derecho laboral colectivo no sea la ley o el contrato, sino sea esa convención colectiva o esa nueva ley que nosotros creamos para nuestros beneficios, ¿sí? Importantísima entonces esa primera gran diferencia. Por un lado, el derecho laboral individual, su fuente más importante es la ley y obviamente el contrato, pero aquí en el derecho laboral colectivo vamos nosotros a crear una nueva ley. Y esa va a ser nuestra fuente, la ley que nosotros creamos. ¿Listo? La regulación y relación. Entonces, aquí, como les decía, el derecho laboral individual va a estar reglado por lo que nos dice la ley. En Colombia vamos a tener en cuenta lo que nos dice la Constitución Política y lo que nos dice el Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto? E incluso en algunos casos podemos también irnos a lo que nos dice los organismos internacionales, los convenios ratificados por Colombia y en fin, ¿sí? Pero aquí la regulación en el derecho laboral colectivo ya no está atada a la ley. Aquí nosotros tenemos voluntad propia para crear una nueva ley y fijar unos nuevos mínimos, ¿sí? Así que la regulación ya no va a estar determinada por la ley, como en el derecho laboral individual, sino por el convenio, la convención o pacto colectivo que nosotros creemos. ¿Listo? Aquí ya nos separamos de la ley. En un proceso judicial en el derecho laboral individual, ¿solo abarca o solo es interpartes? ¿Alguien sabe, se acuerda de teoría general del proceso? ¿Qué es un proceso interpartes? Solo va dirigido o enfocado a las partes del proceso. A las partes del proceso. Y por lo general, en derecho laboral individual, las partes del proceso son las mismas partes del contrato de trabajo. ¿Cuáles son las partes del contrato de trabajo? Empleador y empleado. Empleador y trabajador, ¿cierto? Entonces, en el proceso propio del derecho laboral individual, solamente la sentencia y la decisión de ese juez va a tener efectos interpartes a la parte trabajadora
y a la parte del empleador. Pero en el derecho laboral colectivo, a veces, en algunos casos, tiene efectos interpartes, trabajador y empleador. Un ejemplo en el caso del no cumplimiento de una norma convencional, pero por regla general en el derecho laboral colectivo va a estar involucrado el sindicato. Y así como está involucrado el sindicato, van a estar involucrados los afiliados a ese sindicato. Entonces vamos a decir que en un proceso propio del derecho laboral colectivo, una parte puede ser el empleador, pero la otra parte es un grupo de trabajadores, ¿sí? Una colectividad. Incluso en procesos interpartes puede hacer intervención el sindicato en un proceso así sea interpartes. Puede tener una intervención propia del sindicato en favor, pues obviamente, de ese trabajador que se encuentre en ese proceso, sea judicial o extrajudicial, puede intervenir el sindicato. Entonces, la finalidad en el derecho laboral individual y en el derecho laboral colectivo es significativa. ¿Y cuál es? ¿Quién quiere atinarle a la finalidad del derecho laboral individual? Pues digámonos como esa equidad entre, de condiciones entre el trabajador y el empleador, que no haya como, digamos que no se pueda aprovechar el empleador del poder que tiene sobre el trabajador, sino que haya como una equidad entre los dos. Exactamente, ¿sí? Que esa brecha de desigualdad no se amplíe, ¿sí? Porque el que tiene más siempre va a querer más a costa del que tiene menos, ¿cierto? Entonces, lo que busca el derecho laboral individual es equilibrar esa diferencia, tratar de disminuirla al máximo posible y evitar a toda costa que el empleador se beneficie, ¿sí? ¿Cómo lo podemos decir ahí? Se beneficie o consiga un lucro mayor a costa de la pobreza o vulneración a la dignidad de su trabajador. ¿Listo? Sí, que saque ese provecho económico mayor a costa de incluso de la dignidad de su trabajador. Entonces, con lo que hemos dicho, ¿cuál es la finalidad del derecho laboral colectivo? Sería que el empleador no se aproveche de los trabajadores en general, o no, ¿cómo sería? Y ahí, ¿cuál sería entonces la diferencia entre el derecho laboral individual? Creo que uno se ve beneficiado y en el otro todos se ven beneficiados. Después, obviamente, tomándolo como... Créeme, Laura, que si yo le digo a una empresa que le aplique una convención colectiva, bueno, y empleador, ¿y usted en qué se ve beneficiado? No le va a sacar el beneficio a nada. Sí, María Camila. Profe, pues sería que en el colectivo se, se hace esto para beneficio general, para crear precisamente más leyes, o sea, no conformarnos con lo que hay, sino crearlas para beneficio del trabajador, sin dejar de lado también pues al empleador, porque pues eso afectaría a ambas partes donde ya nos pasemos de ciertos límites. Esa es la principal finalidad, ¿sí? Que entre trabajadores y empleador creemos una norma que en lo posible nos beneficie a todos. Ese es el deber ser, ¿no? El ideal, la finalidad utópica, porque realmente los empleadores no van a ver con buenos ojos, empezando al sindicato y mucho menos la convención colectiva. Pero ese es el deber ser, ¿sí? Por otro lado, la función principal es crear normas que mejoren esos mínimos que nos trae la ley. Sí, que mejore los mínimos que nos trae la ley.
Pero la finalidad propia del derecho laboral colectivo es que entre todos, trabajadores y empleadores, creemos una nueva norma. Entonces, la naturaleza jurídica del derecho laboral colectivo va a ser el eje central del derecho laboral colectivo. Entonces, van a ser las condiciones laborales de los trabajadores de determinada empresa, ¿sí? O determinado sector. No solamente que trabajen para una empresa, sino que sea un sector que los una a algún tipo de aspecto común, ¿sí? Los trabajadores van a tener algo en común entre ellos, por eso se van a organizar y van a mejorar sus condiciones laborales. De tal forma que a través del derecho laboral colectivo se proteja al trabajador, al trabajador subordinado, ¿sí? Es decir, aquel que recibe órdenes por parte de sus empleadores, pero esas condiciones se van a mejorar a través de las organizaciones sindicales, ¿sí? E incluso el derecho laboral colectivo apunta a mejorar condiciones laborales de cierto sector industrial o gremial, ¿sí? Incluso con participación del Estado, ¿sí? En primer lugar o en primer nivel, vamos a mejorar condiciones a nivel empresa y a nivel local. Y en segundo nivel, vamos a mejorar condiciones ya a nivel regional, al nivel industrial o incluso a nivel nacional. Y a eso apuntan organizaciones ya más evolucionadas y más fuertes y más con mayor ámbito de aplicación, como las federaciones y las confederaciones. ¿Listo? Pero la principal finalidad, entonces, del derecho laboral colectivo va a ser satisfacer esos intereses propios de la clase trabajadora, ¿sí? Porque la clase trabajadora, y esto es lo que olvida el sector productivo, es una parte importante para la producción de un país, ¿cierto? Para la producción de un sector e incluso para la producción de un país. Y estudios se han determinado que si yo estoy contento, que si yo estoy con unas condiciones de vida adecuadas y conforme a mi proyecto de vida, ¿recuerdan cuando hablábamos de ese proyecto de vida que yo tenía y que era desarrollado a través del trabajo? Los trabajadores están más motivados e incluso laboran de mejor forma y son más productivos. De allí que países como Suiza, París, ¿sí? Que a pesar de que tienen normas extremadamente a favor de los trabajadores, sean países productivos. Y eso, pues obviamente quitándole la corrupción que nos tiene, perdónenme la expresión, jodidos en este país, pues también hace una gran diferencia, ¿cierto? Entonces, las características del derecho laboral van a ser las siguientes, ¿sí? Parte de la existencia de unos trabajadores organizados, ¿sí? ¿Qué significa eso? Aquí me mencionaban que efectivamente se habían tratado de unir el año pasado para buscar algunos beneficios, ¿no? Imagínense si ustedes van uno por uno donde el rector, caso hipotético, eso nunca pasa, uno por uno donde el rector, oiga, venga, es que yo necesito un descuento para mi matrícula. Es posible que el rector le diga sí a esa única persona que fue, o que le diga no. Como la norma es para todos, chao, nos vemos, ¿cierto? ¿Y qué pasa si va el 90% de la institución? La cosa como... Ejerce presión. Exactamente. Entonces aquí cuando nosotros hablamos de derecho laboral colectivo, partimos de una organización y sobre todo de una unión, de un colectivo, y a partir de esa unión
van a lograr mejores y mayores cosas, ¿cierto? Entonces aquí la característica principal y primordial del derecho laboral colectivo es esa organización y esa unión de ese grupo de trabajadores, ¿cierto? Entonces, ya en segundo lugar, es ese factor de equilibrio, de lo que les decía. Entonces, entre más gane la empresa, pues es lógico que los trabajadores también tengan cierta participación y se mejoren esas condiciones laborales, ¿sí? Si gana una parte, pues es justo y necesario que la otra también tenga una mayor ganancia. Entonces, a partir de esa organización y de esa unión que va a generar una presión, pues va a contribuir a ese equilibrio que estamos buscando entre la brecha de desigualdad existente entre empleador y trabajadores, ¿cierto? Otra característica principal del derecho laboral colectivo son reglas de solución pacífica, ¿sí? Ante los conflictos, vamos a buscar que esos conflictos los solucionemos nosotros de forma directa. ¿Qué significa esto? Que en primer lugar nosotros vamos a tratar de solucionar por nosotros mismos esos conflictos que han surgido. Y ese es el ideal ser del derecho laboral colectivo, que la norma creada, válganme la redundancia, sea elaborada, bueno, iba a decir otra vez creada, pero me salió otra palabra, sea elaborada por las mismas partes involucradas en ese conflicto. De allí que lo que se busca es que las reglas, ¿sí? Que las soluciones sean logradas a través de las mismas partes del conflicto. Eso se llama autocomposición, ¿sí? En las soluciones de conflicto, que nosotros seamos los mismos que compongamos los mismos que creamos el conflicto, seamos los mismos que compongamos las soluciones. Fuente de derecho diferente a la ley, ¿sí? Es decir, que aquellos arreglos o aquellos acuerdos que nosotros llegamos y que nosotros hicimos sean fuente de derecho y sea una norma nueva que aplica para nosotros. Otra de las características es que ante la no solución de conflicto de forma directa, busquemos medios de presión, medios de acción directa para lograr un acuerdo. Y esos medios de presión, esos medios de acción son legítimos y constitucionales y el Estado los debe proteger. ¿Sí? Lo ideal es que nosotros, ahí sí, entre nosotros busquemos la solución. Si no existe solución, el Estado nos debe garantizar las formas de presión o las formas de lucha para garantizar esa solución. Y que se nos proteja y se nos garantice, ¿sí? Por parte del Estado. Y por último, y no menos importante, que yo pueda ejercer esos derechos y el Estado a mí no me condene o no me persiga por ese ejercicio. ¿Sí? Que yo lo pueda ejercer con plena libertad y autonomía sin interferencia del Estado. ¿Vale? De allí, y como les decía, el derecho laboral colectivo se encuentra consagrado en la Constitución política y propia de esa regulación constitucional del derecho laboral colectivo, este también se encuentra orientado por unos principios. ¿Cuáles son los principios entonces del derecho laboral colectivo? La libertad de asociación sindical que nos trae el artículo 38 y el artículo 39 de la Constitución política. ¿Listo? Por favor, alguien que me regale el artículo 38. Yo, profe.
Entonces dice, Dale. se garantiza el derecho de la libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. El artículo 38 nos regula un derecho de asociación general, más amplio, ¿sí? Que yo puedo unirme, de tal forma que yo pueda unirme con otras personas con las cuales comparto un interés común, sea profesional o no, ¿sí? Que si yo tengo un interés común con cierto grupo, que yo me pueda unir con ese grupo y la Constitución me está garantizando eso. ¿Listo? Artículo 39. De la Constitución, ¿sí? ¿Lo leo? Sí, dale. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo procede por vía judicial. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza pública. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el artículo 38 y el artículo 39? El 38 es un derecho de asociación general que nos dice, si usted tiene algo en común con X persona, con X grupo de personas, ¿sí? Porque partimos de colectividad, con cierto X, con X número de personas, por un ideal o por algo que tienen en común, bien pueda, lo puede hacer. Pero lo que ya nos dice el artículo 39 es netamente de relación laboral, porque ahí nos dice trabajadores y empleadores, ¿sí? Esa es una gran diferencia que trae la Constitución del 91, porque incluso garantiza el derecho de asociación sindical a empleadores, ¿sí? Es decir, no solamente el derecho de asociación sindical está garantizado a trabajadores, sino también se lo garantiza a los mismos empleados. ¿Cómo así, profe? Sí, si yo siento que X número de empleadores tenemos algo en común, yo me puedo organizar con ellos para buscar mejoras en mis condiciones, ¿cierto? Exigir a sindicatos de trabajadores o incluso exigir al mismo gobierno lo que a nosotros bien nos convenga. Ahí están las asociaciones, se me va el nombre, el de, esa asociación de comerciantes, ¿cómo es que se llama? Bueno, se me fue, se las quedo de bien. Pero la Constitución en el artículo 39 nos está garantizando el derecho a asociación sindical, incluso a los empleadores. ¿A quiénes se les restringe el derecho a asociación sindical? Miembros de la fuerza pública. Fuerza pública, háblese policía, ejército, armada, no pueden organizarse sindicalmente. Profe, ¿por qué? Porque lo manda la Constitución política. Sí, Manuel, cuenta. Profe, es que si no estoy mal, hay una asociación, se llama Asodefensa. Si no estoy mal. Espérame, busco. Sí, Ellos profe. no pueden. Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares. Eso es diferente. Policía Nacional. ¿Por qué, profe? Porque ellos no son de la fuerza pública. O sea, una cosa es el Ministerio de Defensa, los trabajadores en el sector administrativo del Ministerio de Defensa, obviamente ellos como servidores públicos pueden formar sindicatos, y otra cosa es que la policía y el ejército tengan sindicatos. Ah, ok, vale, profe, gracias. Sí, es diferente. La policía no puede
ejercer el derecho, ni siquiera el derecho de asociación sindical. Y hay una razón, ¿sí? Y es la siguiente. ¿Qué pasa si la policía está organizada y el Estado está en contra de esa policía? Se las dejo ahí, déjenlo en asterisco porque lo vamos a ver con la historia. Ya en Colombia pasó. Sí, pero se los dejo ahí como un abrebocas y lo vamos a analizar cuando veamos la historia. ¿Listo? Porque ya pasó. Es que ya hay un antecedente histórico aquí en Colombia de eso. Pero bueno. Entonces, principio constitucional propio de derecho laboral colectivo es la libertad de asociación sindical. Y esa libertad es sin injerencia o sin interferencia del Estado. Que yo me pueda organizar para perseguir mis objetivos, mejorar mis condiciones como grupo de trabajadores o grupo de empleadores sin ningún tipo de interferencia del Estado. Y que adicional a ello, en mi organización no es que me vayan quitando mi personería jurídica, así como hacía Chávez cuando con la propiedad privada en Venezuela, algún video que en algún momento circulaba, exprópiese, ¿sí? Que eso no vaya a pasar frente a las organizaciones sindicales, ¿cierto? Otro principio es la autotutela. ¿Sí? Que a través de las organizaciones sindicales se puedan proteger los propios intereses de esos afiliados, de ese grupo que se organizó. ¿Sí? De allí que las organizaciones sindicales puedan ejercer mecanismos de presión constitucionales y legales, ¿sí? Y legítimos. Y entonces, para no haya opción de duda. Y, legítimos, ¿sí? Porque eso sonó como ilegítimo, no. Y, legítimos, ¿sí? Esos mecanismos de presión para defender sus intereses frente al empleador e incluso frente al mismo Estado. ¿Listo? De allí que las normas de derecho laboral colectivo, háblese de libertad de asociación sindical, háblese de negociación colectiva e incluso de huelga, estén fijadas en el ordenamiento colombiano como de rango constitucional. Sí, es decir, son derechos constitucionales que tienen los trabajadores y los empleadores. ¿Listo? De allí que yo pueda proteger y esté legítimamente facultado para proteger propiamente mis intereses y mis derechos frente al empleador o frente al mismo Estado. Sí, principio de autotutela. Autonomía colectiva. El principio de autonomía colectiva, entonces, es aquella facultad que se le da a los sindicatos o a las organizaciones sindicales de segundo o tercer grado de regular por sí mismos las relaciones laborales. ¿Y cómo las vamos a regular por nosotros mismos? Al crear nuestra normatividad que va a entrar a regular esas relaciones laborales. ¿Cierto? Es decir, yo puedo modificar la norma de derecho, la norma de carácter pública, el Código Sustantivo del Trabajo, a través de las condiciones que yo quiero fijar por medio de las organizaciones sindicales. Y eso se puede hacer. Y eso hace parte de la autonomía colectiva. Que en mis relaciones laborales, ¿sí? Y mis trabajadores no se les aplique la norma, sino se les aplique la convención colectiva que nosotros creamos como norma. Sí, Angie. Profe, en este principio de autonomía colectiva, ¿ellos requieren alguna autorización del Estado o sencillamente pueden hacer la modificación sin que esto tenga algo que ver? Muy buena pregunta. Eso lo vamos a estudiar cuando veamos negociación colectiva. ¿Cómo nosotros vamos a cambiar y a modificar esa norma?
Eso lo vamos a ver más adelante, pero yo hasta ahorita les estoy dando un abrebocas para incentivarlos y motivarlos a ustedes en esta materia. ¿Sí? ¿Cómo nos volvemos legisladores a partir del derecho laboral colectivo? Negociación colectiva. Como les decía, el derecho de negociación colectiva está en la Constitución Política, artículo 55. Artículo 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. ¿Qué nos dice frente al Estado? El Estado no está facultado para intervenir en los conflictos. El Estado hace un papel de mediador, de conciliador, de promover alternativas para que las partes sean aquellas las que solucionen de forma directa sus conflictos, ¿cierto? Él no puede interferir en esos conflictos. Él debe buscar alternativas de solución, más no solución misma, ¿sí? Entonces, el artículo 55 nos dice: aquí constitucionalmente se debe garantizar el derecho de negociación colectiva. ¿Para qué? Para que sean las mismas partes que intervienen en un proceso productivo y quienes generaron un conflicto sean aquellos las que lo solucionen. ¿Y cómo las van a solucionar? A través de regulaciones propias de esas relaciones laborales. ¿Listo? Así que los sindicatos, los grupos de empleadores, los grupos de trabajadores van a tener autonomía y libertad para negociar las condiciones que a ellos mismos les favorece y los representa, ¿sí? A través, pues, de la convención colectiva y del pacto colectivo. Vuelvo y reitero, o sea, mi obligación, no lo llamemos obligación, mi compromiso con ustedes es que ustedes al finalizar de esta materia sepan libertad de asociación sindical, cómo creamos un sindicato, y sepan de negociación colectiva, de ambos derechos y cómo los podemos ejercer. ¿Listo? Incluso la negociación colectiva se garantiza a trabajadores no sindicalizados. De ahí que el derecho de negociación colectiva no esté ligado a la asociación sindical. Es decir, yo puedo ejercer, ¿sí?, el derecho de negociación colectiva así no esté afiliada a un sindicato. Pero, ¿qué necesito para ejercer ese derecho de negociación colectiva? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Qué pena. Listo. La negociación colectiva está garantizada, ¿sí? O creo que fue Juanita la que nos ayudó con la lectura. Dime en el artículo 55 dónde dice algo del sindicato. O que se garantiza únicamente a trabajadores sindicalizados, o que se garantiza únicamente a trabajadores a través de sus organizaciones profesionales. No, profe, no dice nada de eso. ¿Cierto que no? Entonces, aquí el derecho de negociación colectiva nos dice, es para todo el mundo, ¿sí? Es para todo el mundo. Ay, es que yo no estoy de acuerdo con esos sindicatos porque esos son izquierdosos, esos son guerrilleros, esos son una cosa, y yo como no soy guerrillero, entonces yo no me voy a afiliar nunca a un sindicato. ¿Será que a mí se me debe limitar mi derecho de negociación colectiva porque no estoy en un sindicato? En la Constitución dice algo de menos a los trabajadores no sindicalizados, ¿no? ¿Cierto? Entonces, la respuesta que nos da la Constitución e incluso la ley nos dice, no se puede limitar el derecho de negociación colectiva por el simple hecho de no estar afiliado a un grupo sindicalizado. Pero, ¿qué requiero yo
para ejercer mi derecho de negociación colectiva? De pronto el trabajar bueno, sí, en el lugar de donde es el sindicato, no, no sé. No. ¿Recuerdan cuál es la...? Sí, Juanita. Un pacto, un convenio, ¿no? ¿Pero qué necesito yo para llegar a eso? ¿Recuerdan qué pasa cuando una persona fue y solicitó algo y la diferencia cuando fue un grupo de personas? Sí, María Camila. Profe, la unión de todos para crear precisamente el sindicato. Y ahí sí. No necesariamente el sindicato, porque recuerden que yo soy de extrema derecha y yo odio los sindicatos y a mí se me hace que esos sindicatos son guerrilleros. Ok, algo en común entre todos que quieren defender. O bueno, priorizar. Yo de todas formas necesito para el ejercicio de negociación colectiva, sí, María José. Si no hago parte de un sindicato y quiero ejercer el derecho de negociación colectiva, tendría que ejercer presión. ¿Y cómo ejerzo presión? Ay. Por ahí va la cosa. ¿Y cómo ejerzo presión? A través de la unión de los trabajadores. Recuerden que la unión hace la fuerza, muchachos. ¿Sí? Recuérdenlo siempre. Si estamos unidos, vamos a generar mayor presión. Por lo tanto, yo necesito también un grupo de trabajadores, no necesariamente que armemos un sindicato, no. Con que tengamos en común mejorar las condiciones de nosotros, vamos nosotros entonces a ejercer una mayor presión y a ejercer de mejor forma un proceso de negociación colectiva. ¿Listo? Entonces, para que quede claro, la negociación colectiva no solamente se limita a trabajadores sindicalizados, sino la pueden ejercer también trabajadores no sindicalizados, pero sí o sí deben ser un grupo. De hecho, los doctrinantes han dicho grupos mayores de 2 personas, pero ya estamos hablando de grupos y esos grupos mayores a 2 personas, entonces ya pueden ejercer derecho de negociación colectiva. Lo que pasa es que pues, tal vez dos trabajadores en una empresa de 1000 pues no vaya a generar mucha presión, ¿cierto? Pero pues eso ya es otro tema. Sí, Angie, qué pena. Profe, una pregunta. Digamos que sea en cierta empresa que un grupo de trabajadores quieran como hacer una negociación colectiva, ¿no influye que, digamos, en cierta empresa exista ya conformado un sindicato? Sí, no influye. Puede haber en esa misma empresa un sindicato o varios sindicatos e incluso un grupo de trabajadores a los cuales se les aplique un pacto colectivo. ¿En qué casos no? Adelantándome ahí sí, ya casi como todo el semestre. ¿En qué casos no se puede hacer? Cuando la convención colectiva aplique para todos los trabajadores de la empresa, no puede haber pacto colectivo. Es como la única restricción que se da frente al pacto colectivo. Pero entonces, yo sé que de pronto esto de convención, pacto, para algunos es demasiado nuevo y no lo entendamos muy bien. Vuelvo y reitero, eso lo vamos a ver, pero ya casi como finalizando el semestre. Vale, pero perfecto. sí, en ese caso no importa. Derecho de huelga. El derecho de huelga es otro de los principios fundamentales del derecho laboral colectivo. ¿Dónde está consagrado? ¡Ay! En la Constitución política, imagínense. Pero chito, que nadie se entere que ese derecho de huelga está en la Constitución. Chito. Y sí, comamos callados, ¿sí? ¿En dónde está el derecho de huelga? Artículo 56. ¿Qué nos dice el artículo 56? Sí. Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. La ley reglamentará este derecho. Una comisión permanente integrada por el gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores. Fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de
de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición y funcionamiento. Hay una sentencia que vamos a leer muy interesante sobre este derecho de huelga y servicios públicos esenciales. Muy, muy buena que sacó la Corte Suprema de Justicia el año pasado. Sí, el año pasado. Sobre derecho de huelga y servicios públicos esenciales. Como ustedes saben, yo estoy haciendo la maestría y coincidencialmente el fin de semana tuvimos clase de libertad sindical y analizaba el derecho de huelga, o sea, por cosas de la vida me tocó derecho de huelga en México, ¿sí? Un comparativo en México y Colombia. Y algo que me pareció muy interesante allá es que allá no se limita el derecho de huelga, así sea en servicios públicos. Allá no los llaman esenciales, sino solo servicios públicos. Y no está limitado como acá. Acá nos dicen que no todos los servicios públicos están limitados el derecho de huelga, sino solo aquellos que sean servicios públicos esenciales. ¿Cuál es el problema y cuál es el inconveniente de este servicio público esencial? ¿Quién regula el servicio público esencial en Colombia? Lo dice la Constitución. ¿El legislador? ¿Sí? El legislador, así como abogada convencida y que vas a convencer, ¿cierto? El legislador, profe, ahí dice clarito que el legislador es el que regula los servicios públicos esenciales. ¿Qué es lo que hace el legislador en Colombia? Decirnos cuáles son servicios públicos esenciales. Hoy en día casi todo es servicio público esencial, ¿sí? Hace, ¿qué? 2 días, tal vez. Creo, si mal no recuerdo, iniciamos esta semana con esa noticia. El Internet, servicio público esencial. ¿Cuál es la implicación? Yo estoy de acuerdo con que el servicio de Internet a hoy en día, que es tan esencial y tan importante que lo utilizamos a diario, ¿sí? En trabajo, educación, de todo, pues llegue a sectores que realmente es de difícil acceso. Yo me pregunto una cosa, con que el legislador diga el Internet es servicio público esencial, ¿está garantizando el acceso a las zonas donde no hay Internet? No, señora, porque en muchas zonas no hay ni siquiera agua, entonces... Ay, María Camila, mejor dicho, me leíste la mente. Eso iba a decir. ¿Cuántos años han pasado para que Colombia garantice el derecho al agua? Ahí sí, algo tan esencial como el agua potable a zonas extremadamente pobres y marginadas de nuestro país. Y el agua es hace mucho tiempo un servicio público esencial. Esas son como reflexiones. Pero, ¿qué implicación tiene el servicio de Internet como servicio público esencial? Para mí, a simple vista, que los trabajadores sindicalizados o no sindicalizados que cumplan funciones de servicio de Internet no puedan ejercer la huelga. Pero bueno, eso es, vuelvo y reitero, eso no es otro tema, eso es mi opinión personal, pero bueno. Sí, Carlos, cuéntame. Profe, pues hasta donde tengo entendido, el hecho no es que, pues hablando hace un par de meses, de hecho con un congresista decía que el problema no es que no puedan ejercer la huelga, sino que el servicio público no se vea afectado en su funcionamiento. Tiene que garantizarse el funcionamiento del servicio público para poder ejercerse la huelga. ¿Sí? Sí, no. ¿Qué es lo que pasa? El Estado se lava las manos con simplemente decir, usted es trabajador, ejerció la huelga. ¿Dónde trabaja? En un hospital, servicio público esencial, ilegalidad de huelga, chao. No se toman la molestia de decir, oiga, venga, ¿dónde trabaja? Hospital. ¿Qué función pública? ¿Qué función realiza? Administrativa. ¿Eso vulnera la prestación del servicio de salud? No, para nada. Porque adicional a ello, la huelga duró
3 horas. El Estado nos está poniendo a evaluar situación por situación. Y esa es la sentencia que yo quiero que ustedes lean. Pero vuelvo y reitero, no ahorita, no por ahora, sino más adelante. Ese es un análisis que hace la Corte Suprema de Justicia, incluso con instrumentos internacionales. Y uno dice, wow, interesantísimo. O sea, el tema es de discusión, ¿sí? Sobre todo porque el Estado, y lo hemos visto, el Estado está, ay, señor empleado, o sea, es mi perspectiva y mi opinión, vuelvo y reitero. Yo que veo que el Estado dice, señor empleador, o señor, perdón, no señor empleador, señor empresario, ¿usted qué necesita? No, yo necesito que no hayan sindicatos en mi empresa. Ah, bueno, vamos a mirar cómo hacemos para que no hayan sindicatos. ¿Sí? O sea, realmente el Estado no está, o al menos no está a favor de los trabajadores. Eso es mentira. Vuelvo y reitero, desde mi percepción, ¿sí? No quiero que sea, es que lo dijo la profesora y eso es verdad absoluta. Eso tampoco es cierto. Es que a mí no me termina de cuadrar en la cabeza cómo un servicio público esencial, por el simple hecho de pasar de un servicio público a un servicio público esencial, se pueda garantizar y por ese mismo paso se esté garantizando a todos los sectores. No me cabe en la cabeza. ¿Por qué? Porque como lo decía María Camila, y yo también lo iba a decir, de hecho lo tenía aquí en la mente justo para decirlo, solo que ella me lo quitó. ¿Qué es lo que pasa? Si no han garantizado el acceso al agua potable, el acceso de alumbrado público a ciertas zonas del país por no sé cuántos años, o sea, ¿cómo me van a garantizar a mí un servicio de internet que me la paso peleando con Claro porque se me cae a cada rato el internet? Y la solución de Claro es, no, tranquila, ya no va a tener 30 gigas, sino va a tener 60, como le dije al señor del Claro. ¿Para qué me sirven 30 o 60 gigas si ni siquiera puedo utilizar una para ver mi Facebook? Porque el internet no me coge. ¿Sí? Y eso que yo vivo en la parte urbana. ¿Sí? Entonces, yo no sé, o sea, pues, chévere, interesante. Quisiera ver más, ahí sí, a un margen de tiempo no tan lejano, cómo en nuestros bolsillos se va a ver reflejado, porque dicen que uno de las consecuencias es que los servicios de internet bajen en cuanto a costo. Eso sí estoy interesadísima en ver, pero pues que se esté garantizando con el simple hecho de pasar que el internet sea un servicio público esencial, se esté garantizando a todos los sectores del país, como que no me como ese cuento. Vuelvo y reitero, opinión personal. No significa que eso no sea así, pero bueno. Es como la cadena perpetua para violadores de menores, o sea, eso se me hace más populismo que cualquier otra cosa. Opinión personal, ¿no? Bueno. El derecho de huelga, entonces, es constitucionalmente protegido como mecanismo de presión. Ese sí es netamente mecanismo de presión. ¿Para qué? Para que el empleador, en cierto modo, acceda a las exigencias de sus trabajadores en un proceso de negociación colectiva. Profe, ¿y eso es garantizado? Eso no puede ser así porque es que uno va a acceder ahí sí presionado. Pues así es. Y está garantizado en la Constitución, artículo 56. Mecanismo de presión legal y constitucional para que la otra parte acceda a las peticiones que se le están poniendo de presente. No es un derecho absoluto, tiene regulación, tiene requisitos, procedimientos señalados en la ley y que este grupo que busca ejercer esa presión sí o sí los debe cumplir. ¿Listo? Eso también lo vamos a ver más adelante, entonces no se preocupen
Vamos a ver los requisitos, las consecuencias de la ilegalidad de la... Ay, me quedé sin aire. De la huelga. ¿Listo? Creo que estoy, ¿cómo se dice eso? Fuera de competencia. Como mes y medio duro. Hace rato no hablaba como tanto, pero bueno. Quedé como ahogada. Profe, y nosotros también estamos bajos de nivel para hacer trabajos, leer sentencias, para todo Menos eso. mal que todo es paulatino, ¿no? Ay, juepucha, en serio me quedé ahogada. Listo, muchachos. Lo prometido es deuda. Aquí les voy a poner, regálenme 5. Ay, Dios santo. En serio estoy como ahogada, pero bueno. Me imagino que ya tendrán los grupos, ¿cierto? Creo que estoy bien. Sí están viendo mi plataforma, ¿cierto? Estos son los 8 temas para las exposiciones. Historia del sindicalismo, empezamos con la Edad Media, la Revolución Industrial, movimientos obreros, entonces, para que no se me vayan por allá, ahí sí, no se me vayan tan amplio, entonces movimientos obreros, lo que tenga que ver con el ludismo, cartismo y anarquismo, pasamos a comunismo y socialismo, la Primera y Segunda Internacional. Los chicos que hablen de la Primera y Segunda Internacional, por favor, que también hagan mención a la Tercera y Cuarta Internacional, obviamente. Doctrina social de la Iglesia, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Todos estos temas con relación al derecho laboral y al sindicalismo. ¿Listo? Todo relacionado con el derecho laboral, el trabajo y pues obviamente qué pasó. Porque es que es importante todos estos aspectos. Tengan en cuenta una cosa, muchachos. Los temas están dispuestos ahí en la plataforma virtual y por favor en sus investigaciones que no vayan a involucrarse o a abarcar temas de otros compañeros. ¿Listo? Importantísimo eso. A veces los chicos de ludismo, de movimientos obreros se me meten en comunismo y socialismo, o a veces los de la Primera y Segunda Internacional lo confunden con la Primera y Segunda Guerra Mundial y son temas completamente distintos, ¿sí? O a veces comunismo y socialismo se me meten con doctrina social de la Iglesia. No, nada, o sea, cada uno de los temas están cortados así. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta para que ustedes vean en sus investigaciones que si algo está conforme a otros temas, los que les va a bajar puntos. ¿Listo? No, esto es por sorteo. Yo también quiero el tercero, pero bueno. Entonces, chicos, por favor, un representante de cada grupo que me mencione cómo van a ser los integrantes. O sea, ¿ya, profe? Sí, de una vez. Entonces, ¿te puedo decir el mío? Listo. Nosotros decidimos trabajar de a 2 con Steven Nieto y pues yo. Listo. Steven Nieto y Stacy Torres. Sí, señora. Torres. Listo. Otro grupo, porfa. Juanita Rivera Zuluaga Sí. y María Camila Quintero. María Camila Quintero. Listo. Profe, Magali Niño Rubio y Karen Callejas. Y Karen Callejas. Listo. Profe, Laura Tatiana Holguín, Gisette León Camacho y María José Bautista. Holguín,
Gisette Camacho. Sí, León. señora. Gisette León Camacho y María José Bautista. Y María José Bautista. Listo. Ujú. Profe, ¿te puedo decir entonces el mío? Sí, por favor. Andrés Felipe González, Ujú. María Fernanda Espinel y Sebastián Becerra. Yo, profe. Espérame, sí. Espinel y Sebastián Becerra. Listo, Carlos. Laura Alexandra Angarita y yo. Ok. Nosotras, profe. Ujú. María Fernanda Gómez, Ujú. Estefanía Orjuela y Salomé Navarro. ¿Y quién, perdón? Yo, Salomé Navarro. Ay, sí, perdón. No. Listo. ¿Falta otro grupo? Sí, Cristian. Bueno, profe, Paula Daniela Reyes Sí. y Cristian González. Listo. ¿Alguien falta por grupo? Yo, profe. ¿Tienes grupo? No, profe, no. Listo. Diana Victoria Barrera me falta por grupo. Profe, yo tampoco tengo grupo. Laura Fernanda Gamba. ¿Alguien más me falta de grupo? Y Lisette. Listo. ¿Alguien quiere acoger a las tres compañeras o las asigno? Bueno. Diana Victoria Barrera con Steven Nieto. Laura Fernanda Gamba con Juanita Rivera. Y Lisette Vargas con Karen Callejas y Magali Niño. ¿Listo? Me quedan entonces dos grupos de dos. Ojo, esos dos grupos de dos. Entonces, espérenme, los cuento. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 3, 18, 20 y 22. ¿Listo? Entonces, esos dos grupos de dos, ¿sí? Van a tener Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, Primera Guerra Mundial va a ser Carlos Romero y Laura Angarita, y Cristian y Paula Daniela van a ser Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ustedes dos, si llega alguien nuevo, diferente a los 22 que estamos hoy aquí, entonces van a entrar en sus grupos. ¿Listo? O sea, ustedes son los últimos que van a entrar a exponer. Y reciben a quien llegue. Yo quiero las tres. No sé, ahí sí ustedes escogieron. Ahora, por favor, un representante de los otros grupos. ¿El mío, profe? Espérenme 5. Espérenme 5, espérenme 5. Listo. Entonces, un representante del grupo Steven Nieto. Señora profe. Un número. ¿Del 1 al qué? Al 6.
¿El 7? Ah, el 4, perdón, el 4. Ok, doctrina social de la iglesia. ¿Listo? Vale, profe, gracias, perdón. Grupo de Juanita Rivera, un representante, por favor. Yo, profe. Número. ¿Número del 1 al qué? Al 6 menos el 4. 5. 5. Comunismo y socialismo. Gracias. Grupo 4. Magali Niño. Un número del 1 al 6 menos el 4 y el 5. El 3. Revolución industrial. ¿Listo? O sea, son el segundo grupo, pasan a exponer el miércoles. María Fernanda Gómez. Sí, señora. Número, entre el 1, el 2 o el 6. El número 2. Número 2, movimientos obreros. ¿Listo? O sea, grupo número 3. María Fernanda Gómez, sí, el grupo de María Fernanda Gómez. Sí, señora. Laura Tatiana Holguín. Ogo representante. Dale, bueno, Entre el 1 y señora. el 6. El 6. Son los primeros. Historia de la Edad Media. ¿Listo? Y Sebastián, entonces, tiene primera y segunda internacional. Por favor, incluyan. Ese es el grupo número 5. ¿Listo? Incluyan tercera y cuarta. Háganle la investigación también, que nos hablen de la tercera y cuarta internacional. ¿Vale? Entonces, chicos, empiezan el grupo de Laura Tatiana, Gisette León y María José Bautista el miércoles con historia de la Edad Media. Le sigue las chicas del segundo grupo, que será Magali Niño, Karen Callejas y Lisette Vargas. Sería Revolución Industrial. El tercer grupo sería María Fernanda Gómez, Estefanía Orjuela, Valentina, con este es mi celular. Entonces, el tercer grupo con movimientos obreros va a exponer el martes 17 de agosto y grupo 4, Juanita Rivera, María Camila Quintero, exponen ese mismo día. Martes 17 de agosto, ellas exponen comunismo y socialismo. Quinto grupo, entonces, expone Sebastián Becerra, Andrés Felipe y María Fernanda Espinel, las internacionales, ¿sí? Primera, segunda, y métanle también tercera y cuarta. Listo, internacional. ¿En qué consistió? ¿De qué se trata? ¿Para qué fueron creadas? ¿Por qué las terminaron y crearon la segunda? ¿Y por qué así, la tercera? Y finalmente la cuarta, ¿no? El sexto grupo, Steven Nieto, Doctrina Social de la Iglesia. ¿Por qué intervino la Iglesia? ¿Por qué es que sacó esa encíclica? ¿Cómo es que se llama esa encíclica papal? Espera. Encíclica papal. Rerum Novarum. ¿Listo? Entonces, háblenme de eso, porque es que fue necesario que la Iglesia se pronunciara con esa encíclica papal. Y finalmente, entonces, los de las guerras mundiales, sobre todo los aspectos que tuvieron que ver con el derecho laboral. ¿Listo? Chicos de las guerras mundiales, entonces también estar preparados por si llega de pronto a alguien nuevo para que ustedes los acojan. Acuérdense, sí. ¿Al menos podemos escoger entre la primera y la segunda? No, ya están escogidas. Carlos la primera y Cristian la segunda. Ahí sí, por voluntades. Bueno, pues será darles ahí ¡Me justo! Por voluntades. Así como tampoco fue justo que ¿quién? Laura Tatiana y María José fueran las chicas que exponen de primeras.
Entonces, muchachos, las exposiciones, recuerden, deben tener diapositivas creativas, al menos 2 videos, ¿sí? Pero que cada video no me vaya a durar 1 hora, ¿sí? Más o menos cada exposición debe durar entre 40 y 50 minutos, ¿listo? O sea, necesitamos que ustedes, que ustedes consulten bastante y la tengan clara, ¿sí? Sobre todo mucho dominio del tema. Entonces, habíamos quedado que el martes 17 de agosto exponen 3 y 4, miércoles 18 de agosto exponen 5 y 6, y las guerras mundiales, martes 24 de agosto. Y el miércoles 25 yo expondré derecho laboral, historia de laboral colectivo en Colombia. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno. Entonces, muchachos, no sé si hay alguna duda. Listo. Listo, chicos. Entonces nos vemos ya mañana. No, ya la otra semana. Ya quedé como confundida, ¿cierto? Dejamos entonces aquí la grabación.